Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este canal de regreso a las sendas antiguas. Estamos interesados en informarles, mantenerlos informados sobre temas y conceptos que de pronto pensábamos que eran correctos o que necesitamos recapacitar sobre ellos para asimismo enderezar las sendas y llegar a la meta, que son las sendas antiguas, donde nos podemos acercar mucho más a nuestro Creador. Sean todos ustedes bienvenidos. En el día de hoy vamos a abordar un tema, aunque no completamente, sino obviamente parcialmente, por cuestiones de tiempo, que tiene que ver con el pecado, los conceptos del pecado, de la expiación y salvación. Y decimos que es importante señalar que el judaísmo y el cristianismo difieren en la mayoría de cuestiones teológicas importantes. Uno de los problemas más obvios es el tema del pecado, el tema de la expiación y el tema de la salvación. La creencia cristiana se aferra a la noción de que el Mesías era alguien que sería el sacrificio máximo por los pecados del mundo. El cristianismo cree que nacemos condenados y que sin la práctica de los sacrificios de animales, los judíos no podemos expiar nuestros pecados. Esto representa una flagrante interpretación errónea de la Biblia hebrea. Nuestro punto de vista es que en el Tanaj, o el mal llamado Antiguo Testamento, enseña que el pecado es un acto, no es un estado permanente del ser humano. También la Biblia hebrea nos enseña que la humanidad fue creada con un libre albedrío, es decir, con la capacidad de escoger entre hacer el bien o hacer el mal. También la Biblia hebrea nos enseña que tenemos la capacidad para dominar el pecado. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Y también nosotros tenemos la capacidad de elegir el bien sobre el mal. Eso nos enseña el Tanaj o la Biblia hebrea. No atribuimos al Nuevo Testamento el concepto de la mancha del pecado original que nos hace intrínsecamente malos. No estamos de acuerdo con el tema del pecado original. Dios nos dio una forma de eliminar nuestros pecados. Cuando se requerían sacrificios, estaban destinados solamente para los pecados no intencionales. No habían sacrificios para los pecados intencionales. Y por ello servían como un medio educativo para educar a los israelitas y para motivarlos hacia el verdadero arrepentimiento. Así que fue un medio educativo que el Eterno, nuestro Creador, empleó. Entonces, en el Nuevo Testamento se trata de explicar el concepto mesiánico, vamos a llamar Jesús o Yeshua, que su muerte en la cruz tuvo como propósito el perdón de los pecados de la humanidad. Todo esto se dio en tiempos en que esta información no podía ser verificada ni confirmada su veracidad por razones de conflictos, de guerras, de persecuciones. La enseñanza cristiana cambió la imagen de un Mesías rey que vendría a ser protagonista en la era mesiánica, cuando el mundo sería transformado en un estado de paz y armonía, cuando el mundo llegaría a reconocer la soberanía del Dios de Israel como el verdadero Dios de la Biblia hebrea. Cambió todo esto a un personaje que vendría a morir por los pecados del mundo como un sacrificio por la humanidad para Dios. Este nuevo concepto
fue introducido por los seguidores de Yeshua o Jesús. Tenemos que ubicarnos en la primera parte en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, donde se nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Obviamente que si estamos hablando hebreo o arameo, no sería Jesús, sería Yehoshua. Pero aquí lo tenemos en una forma griega y dice acá que su nombre se debería a que él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, su propósito sería salvar a su pueblo de sus pecados. Tenemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde se nos dice: porque primeramente os he enseñado, obviamente que quien está hablando acá es Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo, como lo escribe en el Nuevo Testamento, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La pregunta es, ¿en cuál parte de las Escrituras dice eso? Este es el mensaje principal de la Biblia cristiana, que Jesús vino a morir por los pecados del mundo. Y obviamente que tenemos aquí dos conceptos. Uno, que es el concepto de Mashiach, que en el contexto hebreo se traduce como un ungido, una persona que fue ungida para una misión específica, y esto se debía más que todo a los reyes de Israel. Ellos eran Mashiach. Y hay otro término que es Moshiach, con O, que eso significa Salvador. El cristianismo adoptó Moshiach o Salvador más que Mashiach, ungido, ya que Jesús no fue ungido como rey ni se comportó como un rey ungido. Así que el enfoque cristiano está en Jesús como Salvador. Ahora, ¿cuál es la idea de salvación en la Biblia hebrea? Porque el término salvación, vamos a ver cómo se emplea en la Biblia hebrea. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, versículo 30. Dice: así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Éxodo 15, versículo 2. Dios es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. También en Deuteronomio capítulo 22 dice: porque él la halló en el campo, a una muchacha que estaba dando voces porque estaba siendo atacada. Dio voces la moza desposada y no hubo quien la salvara. Entonces estamos empleando la palabra salvar. Primero nos dice en Éxodo 14:30, así salvó Dios aquel día a Israel. En Éxodo 15:2 dice que Él ha sido mi salvación. En Deuteronomio 22 dice, según se usa el término aquí, de una muchacha que estaba siendo atacada, que no hubo quien la salvara. Tenemos esta palabra salvación, que en el hebreo tiene un significado diferente a como lo tiene en el contexto cristiano. Y también en Jueces, capítulo 6, versículo 14, dice: y mirándole el Eterno le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y aquí está hablando obviamente de Gedeón en el libro de Jueces. Y luego en Jeremías 30:10 dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Eterno, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo moleste.
Y por último tenemos aquí otra parte donde dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Así como en muchos otros sitios, la idea de salvación en la Biblia hebrea nunca se refiere a que la gente sea salva de sus pecados, sino se refiere a que la gente sea salvada o rescatada de algún peligro físico o político, de algún conflicto. A través de la Biblia hebrea surgen muchos personajes que actuaron como salvadores del pueblo por situaciones de peligro, pero nada que ver con que ellos fueran salvadores de las personas por sus pecados. Ese concepto no es bíblico. Luego, en el cristianismo, el concepto de salvación es cambiado a ser redimido del pecado. Este concepto de salvación cristiano no hace parte de los escritos inspirados en la Biblia hebrea. Así el cristianismo menciona que sus enseñanzas están basadas en la palabra de Dios y los escritos de la Biblia hebrea. No es este el caso con conceptos como Mesías, conceptos como el pecado, conceptos como salvación, el concepto de los sacrificios y el concepto del arrepentimiento. Nuestro propósito en esta enseñanza es demostrar que las enseñanzas cristianas no están basadas en la Biblia hebrea inspirada y que por el contrario provienen de otros contextos no bíblicos. Así que terminamos aquí con esta idea cristiana de un Mesías que salva a la humanidad del pecado. Vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos capítulo 11, versículo 26. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, ábranlas. Por favor, vayan ustedes también y miren lo que yo también estoy mirando. Nos vamos a ubicar en Romanos capítulo 11, versículo 26, donde dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, en este caso Jacob es Israel, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, el pecado. Este versículo en Romanos 11:26 cita a un versículo que está en la Biblia hebrea, está en los escritos del profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 20. Luego Romanos 11:26 está citando un versículo de la Biblia hebrea para decir que vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, o sea que quitará el pecado. Aquí la intención de Pablo es hacer ver que Jesús o Yeshua va a venir y va a quitar el pecado de Israel. Ese es el entendimiento de ese versículo. Si ese versículo en Romanos cita a Isaías 59:20, vamos a ver qué dice Isaías 59:20. Dice, y vendrá un redentor a Sión. Entonces no viene de Sión, sino viene a Sión. Ahí ya cambia un poco la cosa. Y luego dice Isaías, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, o sea en Israel, declara el Señor. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Porque el libertador de Pablo no viene a quitar el pecado de Israel. Él viene ya cuando Israel se ha arrepentido de sus pecados. Pero
entonces está mal citado o está cambiado. En todo caso, el contexto se cambió para hacer ver lo que Pablo quería mostrar, que Jesús o Yeshua venía a quitar el pecado de Israel. Cuando lo que Isaías dice es que vendrá un Redentor y vendrá a los que se arrepientan del pecado, los que hayan dejado el pecado. A ellos es a los que viene. Luego, cuando el pueblo se arrepienta, Dios enviará al Mesías. Ese es un concepto judío, donde hay una creencia de que si el pueblo realmente se arrepiente, el pueblo de Israel, el Mesías vendrá como una recompensa. Y si no se arrepiente, vendrá como una forma de castigo. En fin, este es un entendimiento en el judaísmo. Luego, aquí hay una clara evidencia de cómo fue alterada y manipulada la Biblia hebrea para servir el propósito de las enseñanzas de Pablo. Tenemos otra prueba. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a abrir el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 5, donde dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, y Pablo está citando el Salmo 40, versículo 6. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que Yeshua es el que está hablando aquí, o Jesús, y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Como quien dice, ya los sacrificios no sirven. Me preparaste un cuerpo, o sea, me preparaste a mí. Vamos a ver qué dice el Salmo 46. ¿Por qué? Porque no dice lo mismo. Entonces, en el Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Aquí ya cambia todo. No dice, me preparaste cuerpo, sino dice, has abierto mis oídos. ¿Cuál es el significado en Salmos? ¿Quién está hablando en Salmos? En Salmos está hablando David. Y le está agradeciendo al Eterno por haberlo perdonado. Y le está diciendo al Eterno, le está dando las gracias porque le abrió los oídos para escuchar y obedecer. Contrario a lo que dice Pablo en Hebreos 10:5. Me preparaste cuerpo. Porque, según Pablo, ahí se está refiriendo a Yeshua. Pero en Salmos, quien está hablando es David. Y más adelante, en el mismo capítulo 40, David habla de sus pecados. Entonces, yo no puedo poner a Jesús en el Salmo 40, porque entonces él se estaría adjudicando que también tuvo pecados. Este tipo de errores son comunes en el Nuevo Testamento, porque se afianzan en textos de la Biblia hebrea, pero los cambian con el propósito de insinuar una doctrina que no es bíblica. Muy bien. Y obviamente, dice el Salmo, sacrificio y ofrenda no te agrada. No, ¿por qué? Porque ya Dios estaba cansado de los sacrificios. Dios estaba cansado de que las personas iban y ofrecían sacrificios y volvían y pecaban, volvían y pecaban. Entonces, pues no estaba sirviendo de nada el propósito de los sacrificios. Y el propósito de los sacrificios fue solamente para educar al pueblo. Si yo tenía que ver que porque cometí un error
un error pequeño porque los sacrificios fueron diseñados para faltas pequeñas. Cuando yo cometo un error por equivocación o por ignorancia o porque estaba fuera de control mío el tener que hacer lo correcto, cuando yo peco en ese sentido, yo tenía que ofrecer un sacrificio. Pero ese sacrificio, ese animalito, y yo tener que ver morir a un animalito por un descuido personal mío, me hacía recapacitar para yo saber que si ese animalito murió por culpa mía, por un error mínimo mío, yo tendría que tener mucho más cuidado con cosas más grandes. Eso era lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Que el pecado, por pequeño que sea, es grave. Y no deja de ser pecado. Pecados grandes o pecados pequeños, todos son pecados. Luego, este tema de los sacrificios fue solamente para este tipo de pecados. Si yo hice algo en Shabbat que no debía haber hecho, porque en Shabbat no se puede cocinar y estaba cocinando algo y no me acordé que era Shabbat, ese es un pecado por error. Me equivoqué. Sí, pero así yo me haya equivocado, yo cometí un pecado por equivocación. Por consiguiente, con base en todo esto que hemos estado hablando, el cristianismo hoy en día se pregunta, ¿cómo es que los judíos se salvan si ya no hay sacrificios y si ya no hay templo? Y ya los sacrificios no están vigentes, porque ellos estaban vigentes cuando había templo. Pero ya como no hay templo. Entonces, vamos a ir otra vez al libro de Hebreos. Y ahí, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, se nos dice lo siguiente. Y casi todo es purificado según la ley, o sea, según la Torá, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero vamos a ver que cuando dice y casi todo, quiere decir que no todo. Ahí está correcto. Pero la Biblia hebrea no dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No. Vamos a ver si es verdad que en la Biblia hebrea la única forma de obtener el perdón o la expiación por los pecados es a través de los sacrificios de sangre. Le podría yo preguntar a una persona, a un cristiano, ¿dónde en la Biblia hebrea dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado? Porque no lo va a encontrar. Entonces, vemos que el cristianismo se aferra a un solo versículo en la escritura hebrea, donde habla de la sangre y habla de los sacrificios. Y obviamente que este es el único versículo que el cristianismo usa para defender su creencia de que si no hay remisión, que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay expiación. Y para apoyar, obviamente, la muerte de Jesús en la cruz para perdonar pecados, supuestamente por su derramamiento de sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.
y la misma sangre hará expiación de la persona. Bien. Aquí la pregunta sería esta. ¿Dice aquí en alguna parte que la sangre es la única que expía? No, no dice que es la única que expía. Si yo tengo que leer, ¿por qué no leo todo el capítulo 17 de Levítico? A ver de qué me está hablando. Porque aquí aparentemente se está haciendo doctrina de un versículo. Y en el judaísmo nosotros nos basamos en un principio bíblico que aduce a que cualquier reclamo sobre un principio teológico debe ser soportado por otros textos que puedan fortalecer tal reclamo. O sea, yo tengo que ver que en otra parte dice lo mismo o algo similar. Pero si no hay sino en una sola parte, no tengo mucho en qué sostenerme para hacer de eso una doctrina. Si yo leo todo el capítulo 17, no está hablando de sacrificios de sangre para expiar. Está hablando de que no se deben ofrecer sacrificios fuera del templo. Está hablando de otras cosas. Y aquí, cuando ya termina de hablar de todo eso, está hablando de que la sangre no se debe consumir. O sea, aquí el tema es que la sangre no es para consumo. Y lo que el Eterno está diciendo en Levítico 17:11 es que es prohibido consumir la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está destinada para expiar en el altar por la persona. Pero la sangre está destinada para expiar por la persona en el altar para los sacrificios por pecados pequeños. Y de pronto, ¿qué hacía una persona que no tenía para comprar un animalito y llevarlo para ser sacrificado por un error que cometió? Bueno, el Eterno también dijo que si no podía, pues podía recurrir a comprar 2 tórtolas. Y si no tenía para comprar 2 tórtolas, tenía que hacerlo con un puñado de harina. Entonces, aquí vemos que los sacrificios podían ser reemplazados por ofrendas de harina. De manera que no eran exclusivos. La sangre no era exclusiva para perdonar pecados o para expiar pecados. Por ejemplo, en el tema de las fuentes fidedignas en los cuales nosotros nos basamos cuando hacemos un reclamo de un principio teológico, decimos esto es así porque la Escritura lo cita aquí y aquí y aquí y aquí. Bien, pero si se habla en alguna parte sola y no hay nada alrededor que pueda atribuir que ese es el propósito, entonces pues no tengo mucho en qué sostenerme. Entonces, Levítico 17, 11 y 12 está hablando, y antes está hablando de que la persona no debe consumir la sangre. ¿Por qué? Porque está destinada para expiar por los pecados no intencionales. Entonces, el reclamo nuestro sobre encontrar otros versículos que apoyen el reclamo que yo hago. Por ejemplo, en la Escritura nos dice que no debemos adorar ídolos, pero ahí no nos dice cuál ídolo, ni cuál es el nombre del uno o del otro. Pero lo encontramos en tantas partes, que eso ya es muy claro, que no se deben adorar ídolos o imágenes. También en la observancia del Shabbat, yo lo encuentro en muchas partes. Así que para mí eso está muy claro, porque está en muchas partes. Pero vemos que en este caso, para el cristianismo, este es el único versículo desde donde sacan una doctrina errónea. Y es desde este versículo de donde depende toda su doctrina para afirmar
que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero en la Biblia hebrea no hay ningún versículo que diga eso. No hay. Bueno, así que el cristianismo interpreta este pasaje fuera de contexto. El verdadero contexto es prohibición de comer sangre. Si usted tiene la Biblia con usted, puede ir al capítulo 17 y en la segunda parte del capítulo 17 aparece el subtítulo que dice prohibición de consumir sangre. Entonces, el versículo 17-11 está dentro de ese contexto de la prohibición de consumir sangre. Recuerden, por ejemplo, cuando estaban ustedes en el colegio y la maestra decía, denle un título a este párrafo, y ustedes leían el párrafo y tienen que darle un título. Si usted lee este párrafo de Levítico, capítulo 17, a los cuales estamos refiriendo, versículo 11 y 12, dice, el único título que podríamos darle es, pues, prohíben comer sangre, prohíben el consumo de sangre, porque eso es lo que dice. Entonces, ¿por qué no insinúan ir a los primeros capítulos de Levítico? ¿Por qué no mira todo el libro, todo el contexto del 17 y verá que esa es una afirmación para apoyar nuestra idea? No, porque en todo el resto del capítulo 17 no habla sobre la sangre para expiación, habla de otras cosas. Ya cuando llega al capítulo 17 se está hablando es de qué no hacer con los sacrificios. Si usted quiere saber qué se requiere o cuáles eran los sacrificios, los corbanot, las ofrendas que habían que hacer, pues hay que ir a los primeros 5 capítulos del Levítico y ahí encuentra todas las instrucciones. Pero ya en el capítulo 17, cuando se ha cubierto todo lo de los sacrificios, lo que está hablando es qué es lo que no se debe hacer. Y en este caso nos están diciendo, dentro de esos sacrificios no vaya a consumir la sangre. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Será que este versículo dice que solo la sangre expía? No, no nos dice eso. Este versículo no dice que es solamente la sangre la que expía, no. Aquí nos dice es cuál parte del animal expía. Nos está aclarando. Y no son los ojos, no son los oídos, no son los riñones. No, es la sangre. O sea, nos está aclarando qué no es y qué sí es. Bien, existen otros medios de expiación. Sí, en la Biblia hebrea hay otros medios de expiación. Se puede hacer expiación con dinero, con obras de caridad. Hubo muchos sacrificios que no eran por pecado. Por ejemplo, Adán ofrecía sacrificios. Noé ofrecía sacrificios. Abraham ofrecía sacrificios. Y no eran necesariamente por pecados. Eran sacrificios de agradecimiento. Y en Levítico tenemos que hay sacrificios, ofrendas de paz, donde no necesariamente significa que hubo un pecado. Los sacrificios por el pecado es una clase de sacrificios, dentro de otros sacrificios que no necesariamente eran por pecado. Las ofrendas de ascensión, por ejemplo. Dentro de esos tipos de sacrificios, solamente uno era por el pecado y había otro por la culpa. Además, los sacrificios solo eran por pecados no intencionales.
O sea, como había dicho antes, por error, por descuido, por ignorancia, porque estaba fuera de mi control. Así que no habían sacrificios por los pecados intencionales. Los pecados que una persona los hacía sabiendo que estaba haciendo mal. Los hacía voluntariamente. No habían sacrificios prescritos por esos pecados. Entonces, ¿por cuáles pecados tuvo que morir Yeshua o Jesús? Bueno, así que vemos que la posición cristiana queda realmente sin soporte. De que solo la sangre sirve para remisión de pecado. Ya vimos que eso no es así. Y vamos a ver qué sucedía si no había templo. O sea, vemos que en el año 586 el templo que construyó Salomón fue destruido. Y ahí ya no hubo más templo. Y entonces aquí Salomón hace una oración cuando él construyó la consagración del templo de Salomón, que está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 44 al 53. Salomón de alguna forma vio que cuál sería la situación para estos israelitas que no estuvieran cerca del templo para ofrecer sacrificios, sino que tal que estuvieran cautivos en otras partes. Y eso fue lo que sucedió después del año 586, después del año 722, cuando la casa de Israel y la casa de Judá luego fueron al exilio. ¿Qué hicieron si no había templo? Dice Salomón, Primera de Reyes 8, 44 al 53. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren al Eterno con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. ¿Qué está insinuando Salomón? Que si las personas fueron llevadas cautivas, no están cerca del templo, ¿cómo ellos podrían expiar sus faltas? A través de la oración. Luego dice, versículo 46, si pecaren contra ti, dice él, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren y crearen y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia, o sea, y los perdonará. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Aquí tenemos un momento
en que Salomón ni siquiera habló de sacrificios, pero sí habló de alguna ocasión en que el pueblo se hallara cautivo en alguna parte donde no hubiera templo. ¿Y qué le dice Salomón? ¿Qué le pide al Eterno? Que escuche sus oraciones, si ellos se arrepienten, y que haga justicia sobre ellos. Luego, si aquí en este momento los sacrificios fueran la condición para la existencia del templo, pues los hubiera mencionado Salomón, por lo menos una vez, pero vemos que no hizo mención de los sacrificios. ¿Cuál era la importancia del templo? ¿Los sacrificios? No, los sacrificios no eran la importancia del templo. La importancia del templo era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la manifestación de la presencia del Eterno con el pueblo. Ese era el propósito del templo. Y los sacrificios fueron necesarios para educar al pueblo a que tuviera cuidado con los errores pequeños. ¿Por qué? Porque el templo del Eterno estaba en medio de ellos. Porque las personas se podían impurificar fácilmente. Ese era el propósito de los sacrificios. Y también para enseñar a la gente a que tuviera cuidado con su forma de vida, ya que el templo estaba en medio de ellos. Bueno, vemos en Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2, que el profeta dice, hablando de Israel, de la casa de Israel, el Eterno le dice a través del profeta, vuelve, oh Israel, al Eterno, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, o sea, oración, y volved al Eterno y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, la ofrenda de nuestros labios es las oraciones. Luego, eran las oraciones las que expiaban cuando no había templo. Salmo 141, versículo 1 y 2 dice, el Eterno a ti dice, Eterno, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Está haciendo una simbología de lo que eran los sacrificios. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su delicia. ¿Qué nos está diciendo acá? Obviamente, a través de los profetas, el Eterno dijo que estaba cansado de los sacrificios. ¿Por qué? Porque la gente no cambiaba su forma de ser. Entonces, el Eterno prefería que la gente más bien cambiara su forma de ser y no que fuera a ofrecer sacrificios y siguieran pecando. Tenemos el caso en 2 de Samuel 12:13, donde David, que cometió un pecado tan grande, que mandó matar al esposo de Betsabé, la mujer que él tuvo, lo puso al frente de batalla con el propósito de que ese hombre muriera y él pudiera quedarse con la mujer de este hombre. Y Natán, el profeta, le narra una parábola donde le dice que había un hombre que tenía muchas riquezas y se aprovechó y le robó la ovejita a una persona que era su única pertenencia. Y después que Natán le termina de contar esta parábola a David,
Natán, esperando que decía David, David dijo, pues esa persona merece castigo. Y le dice Natán, pues ese eres tú. O sea, ahí Natán estaba recriminando a David por el pecado que él había cometido. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Eterno con David? Lo perdonó. Y lo perdonó. Y David no tuvo que ofrecer ningún sacrificio. Pero sí se arrepintió. Y eso es lo que nos queda, el arrepentimiento. Y más tarde David lo dice en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está hablando David. Y él dice que él no encubrió su pecado, lo confesó y se arrepintió. Y por eso Dios lo perdonó. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ya terminando, esto es como una relación de esposos. Supongamos que uno de los dos, el hombre o la mujer, cometen una falta que, digamos, destruye la relación. Puede ser infidelidad. Si el que cometió la falta se quiere reconciliar, obviamente que tiene que comenzar enviándole flores. Pero no solamente las flores. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algún medio de expresión, de arrepentimiento, de confesar que hizo mal, de confesar y manifestar que no lo va a volver a hacer para reponer esa relación. Eso era lo que el Eterno quería. Él no quería solo sacrificios si la persona no cambiaba. Lo mismo en un matrimonio. Si yo le envío flores a la persona para ponerme en paz con ella, las flores, no solamente las flores no van a hacer nada si yo no cambio. Ese era el propósito que tenía el Eterno con su pueblo. Las flores en este caso eran los sacrificios. Tenían que ir acompañados de acción. Tenían que ir acompañados de una transformación de la persona. Y vamos a terminar diciendo que en Éxodo capítulo 30 había otras formas de expiar los pecados o expiar por la vida de una persona. En Éxodo 30:14 el Eterno dice, el rico no dará más ni el pobre dará menos, porque es una ofrenda para el Señor, para hacer expiación por ustedes mismos. Esto era una ofrenda para el templo. Entonces aquí el dinero expiaba. En Números 16:46, cuando hay una matanza, cuando la rebelión de Coraj, y Moshe le dijo a Aarón, porque comenzó una matanza, y vino el ángel de la muerte matando gente del pueblo que se había rebelado contra Moshe y contra el Eterno. Comenzó una matanza y murieron como 14,000 personas. Y le dice Moshe a Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Eterno. La plaga ha comenzado a matar a la gente. ¿Y qué fue lo que expió? El incienso. No hubo necesidad de ningún sacrificio. Entonces, pues con esto queremos por ahora terminar hasta acá. Y nuestro deseo es que ustedes puedan mirar la Escritura y que ustedes mismos puedan ver por ustedes mismos, comparar las Escrituras. Pregúntense ustedes mismos por qué
por qué manipularon la Biblia hebrea y la cambiaron. ¿Por qué? ¿Y por qué citaron esos versículos de la Biblia hebrea como si hubieran sido los que están en el Nuevo Testamento, cuando no son los mismos? Y déjeme decirle, en esa época era difícil verificar si la información era correcta. No es como hoy en día que lo podemos hacer en cuestión de segundos. En esa época, las predicaciones de Pablo a los gentiles, él les podía decir cualquier cosa. Ellos no sabían cómo verificar si era verdad o no. La información no fluía de la misma forma que hoy en día. Hoy en día tenemos herramientas, tenemos información, tenemos estudios, tenemos evidencia. Y por eso es que hoy en día estamos mostrando esta evidencia para que ustedes la puedan considerar y tomar sus decisiones. Y ese es el propósito de este canal. Muchas gracias. Quedamos atentos a una próxima oportunidad. Que el Eterno los siga bendiciendo.